Fernando Paganini es ingeniero y matemático de grado con un PhD en ingeniería y es uno de nuestros invitados esta noche. Fernando, ¿cómo le va? Mucho gusto. Igualmente para nosotros. Vamos a hablar con Paganini, es uno de los 3 integrantes de este equipo multidisciplinario que nombró la Presidencia de la República para que, a través del trabajo que realicen estos académicos, vayamos transitando por ese concepto que ahora ustedes han escuchado tanto, y es la nueva normalidad. También está vía Skype el doctor Henry Cohen, como ustedes saben, uno de los mayores gastroenterólogos del mundo, y además tenemos un placer enorme de volver al reencuentro. Te quiero saludar a ti vía Skype. Henry, ¿qué tal? Hola Daniel, siempre tan generoso con tus conceptos, un gusto volver a hablar contigo. Nada que no sepa la Academia Planetaria, digamos. Henry, Fernando Paganini, como les decíamos, es médico, es matemático. Voy a caer en la tentación de decirle, sin que esto sea un partido de fútbol, esto sí que es muy serio, pero han apelado muchas veces a esa figura de que salimos todos, que ganamos todos, que juntos podemos, en fin. Matemáticamente, Fernando, ¿tenemos chance de calificar, digamos, entre los equipos que puedan resolver esta situación en términos exitosos? Sí, yo creo que tenemos chance, pero no es tan fácil de calcular como cuando uno tiene el fixture de 4 o 5 partidos hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿dónde está la dificultad de calcular? Bueno, la principal dificultad es que este es un fenómeno nuevo, relativamente desconocido en el mundo, y también es desconocido cómo impactan las medidas que se puedan tomar a escala social, ¿no? Uno está probando y ensayando a ver cómo funciona, ¿no? Claro. Henry, quiero preguntarte, desde mi más absoluta ignorancia, más o menos puedo llegar a presumir la respuesta, pero ¿puede hablarse hoy de una prevalencia del COVID-19 en la población uruguaya? Bueno, tú sabés que, como me presentaste, que no soy epidemiólogo, estamos estudiando mucho con Fernando y con Rafael Radi y estamos sobre todo pidiendo asesoramiento a quienes saben de esto. Aparentemente todavía no podemos saber y siempre va a ser difícil saber exactamente cuántos pacientes fueron afectados o son afectados por esta infección en una población dada, en un periodo dado. Sabemos que son mucho más los pacientes o los portadores de la infección que los que realmente tienen síntomas y consultan. Así que hay diferentes cálculos hechos en países en donde la enfermedad se presentó en el tiempo mucho antes, que hablan de hasta un 80% de personas asintomáticas. Así que no vamos a poder saber exactamente cuál es la prevalencia de la enfermedad en Uruguay. 80. Lo que sí sabemos es que por ahora hay pocos casos. Claro, 80% de asintomáticos. O sea, esa lógica que deberíamos asumir todos, y es todos somos COVID positivos, que es una mejor forma de cuidarnos de pronto, Fernando. Bueno, sí, todos es tal vez una exageración, pero sin duda nadie sabe si no es COVID positivo, entonces de ahí viene la necesidad del distanciamiento social. Ajá. Para evitar que esas personas contagien a otros. Bien, la técnica de testeo, ¿cómo la valora actualmente, en este momento? Mire, las capacidades de testeo crecieron de cierta escasez en etapas iniciales, donde entonces cuanto menos test hay, más importantes son las medidas de distanciamiento para asegurarse que el tema no se dispara. Ahora tenemos capacidades mejores, se está pudiendo alcanzar a mayores poblaciones, estamos en el momento en el cual se puede pensar en ir más allá del seguimiento de los casos específicos ya detectados. ¿Qué es ir más allá? A ver. Bueno, por un lado sería ir un círculo más de contactos afuera, que es algo que yo estuve el viernes con la gente de epidemiología del Ministerio, que es la que ha estado dirigiendo esto, ¿no? Y que tiene mucha experiencia haciéndolo en enfermedades de epidemia que se mueven más despacio. Pero ellos querrían, si tienen más poder de testeo, ir un círculo más lejos para buscar casos en el entorno de los que encontraron. Y también está el tema de las poblaciones de riesgo. Por ejemplo, esta semana se está hablando de testear en la construcción concretamente, porque se abrió la construcción, o testar en las escuelas o en el personal de la salud. Ese tipo de cosas exploratorias, no basadas directamente en el contagio con un enfermo, se pueden empezar a hacer ahora que hay más capacidad de testeo. O sea, por ejemplo, grupos testigos serían los de la construcción, que fue el núcleo, digamos, fue el cierre de las escuelas y aquellas primeras medidas del gobierno del viernes 13 de marzo. El primer círculo concéntrico sería la apertura de la actividad en la construcción. Un segundo círculo estaría configurado por la apertura de algunas escuelas rurales. Vendría un tercer círculo que es el resto de esas escuelas. Sobre esos
grupos testigo es que deberían hacerse exámenes para testear cómo vamos. ¿Eso es lo que entendí? En principio sí, no sé si el doctor Cohen quiere comentar, pero uno toma una medida de este tipo y como yo le decía antes, realmente es un problema, no sabe exactamente qué impacto puede tener sobre el número de casos, le llamamos a la cautela antes de tomar la siguiente medida, ¿no? O sea, vamos a esperar un par de semanas, medir lo que pasó y en todo caso podemos discutir la siguiente medida. Lo de pasos cortos y seguros. Ahí está. Bien, doctor Cohen. Bueno, el tema de los test es muy importante. Varios de los especialistas en los países que tuvieron la mala suerte de tener muchos casos dicen permanentemente, y lo dice también la Organización Mundial de la Salud, hay que hacer muchas pruebas diagnósticas. Uruguay, por suerte, gracias a la capacidad instalada de sus científicos durante muchos años de trabajo en la Universidad de la República y en el Instituto Pasteur, demostraron estar en excelentes condiciones y en pocas semanas pudieron desarrollar un test que además hay una cantidad ya importante de kits diagnósticos en el Instituto Pasteur, desarrollados en conjunto, como decíamos, y que están siendo provistos a otros laboratorios a los cuales se les comparte la tecnología adecuada. ¿Verdad? Eso permite que Uruguay en este momento pueda hacer mucho más test, incluso si es necesario, más de lo que está haciendo ahora, y que en este momento en el cual desde ayer estamos un poco más preocupados por la aparición de casos en residencias de ancianos o porque hace ya hoy 14 días que se abrió el trabajo de la construcción o pocos días que se empezaron las escuelas rurales, nos permitirán realizar estudios para diagnosticar precozmente allí en los lugares donde definimos poblaciones de riesgo, ir a estudiarlas. En eso sabe mucho mejor Fernando que yo cómo hay que estudiarlas, pero estudiarlas, diagnosticar precozmente los casos positivos, tratarlos, aislarlos, ver los contactos, aislarlos por el tiempo que sea necesario, estudiarlos, y así veremos que la infectividad de esas personas positivas o posibles positivos disminuye la chance de infectar a otras personas. Bien, esto en el marco de procesos, ya no digo de afloje, pero de esta nueva normalidad, porque después me gustaría, doctor Cohen, hablar de, bueno, esto fue una disrupción en nuestras vidas, tanto en el plano individual como colectivo, en la economía, en fin. Por eso hay quienes a esta hora se están preguntando, ¿y cuánto más debemos esperar para que la apertura gradualmente vaya a ser mayor y que ocupe a casi toda la actividad del país? Porque además, también a ustedes les consta algunas de las polémicas que han surgido en torno a esta cuestión, aquello del contagio del rebaño. Lo del contagio del rebaño, Fernando, ¿usted lo considera como válido, como concepto, como posibilidad, como estrategia? Digamos que hay un compromiso acá entre si uno llegara al contagio del rebaño, que es algo que eventualmente uno aspira a llegar, y la velocidad con que se desarrolla la enfermedad. Fíjese que usted no se sabe exactamente por ejemplo, un país como Italia, que tuvo una enorme cantidad de casos, no se conoce exactamente cuántos casos hubo, se está empezando a medir eso, pero aún así en un sistema que fue gravemente desbordado, no estamos cerca de la inmunidad de rebaño en Italia. Menos vamos a llegar acá, esperemos, si quisiéramos llegar acá sería justamente corriendo ese tipo de riesgo, ¿no? Entonces, en la medida que mantengamos el sistema controlado, como lo ha indicado el presidente y como aspiramos a que se logre, sin desbordar la capacidad del sistema sanitario, la inmunidad va a ir llegando de a pocos casos y va a llevar un largo rato hasta que aparezcan otros tratamientos y vacunas que permitan ahí cambiar un poco la escena, ¿no? Bien, Henry, quiero consultarte porque hubo recientes declaraciones de Daniela Paciel, es médica intervencionista, fue consultada por el diario El País, y se le pregunta lo que estamos mencionando acá, si el sistema de salud acá va a saturar, como pasó en Italia, por ejemplo, también en Estados Unidos. Y la doctora Paciel dice, voy a citar textualmente, si se me permite, sí, lamentablemente sí, nunca menos del 3% va al CTI. Y como los pacientes están hasta 30 días internados, en un escenario muy alentador, dice la doctora Paciel, serían 12.000 enfermos en estos 4 meses que vienen. Es imposible no saturarnos. Y si nos saturamos, la mortalidad se dispara, porque la calidad de la asistencia es horrible. ¿Comentarios sobre esto, Cohen? Bueno, no voy a entrar en una polémica indirecta con la doctora Paciel. Obviamente que ella tiene una formación para esto, ella es infectóloga y una prestigiosísima intensivista,
seguramente debe tener sus cifras. Yo lo que puedo decir son las realidades hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vamos más de 40 días desde el primer caso. Tú hablabas de lo que cambió la ciudad uruguaya. Nosotros siempre hay fechas para las sociedades, el September 11 para Estados Unidos, y nosotros tenemos nuestro 13 de marzo. El 13 de marzo cambió todo y ahora estamos tratando de introducirnos en esa transición, en esa nueva normalidad. Si nosotros pensamos que van más de 40 días y en ningún momento pasamos de 15 pacientes o 16 en el CTI, hoy creo que hay 11 o 12, entonces por ahora vamos bastante bien y nadie sabe lo que va a pasar el mes que viene, nadie sabe si hoy estamos en la parte de la curva que aún no creció y que puede volverse exponencial o no. Antes de empezar este programa, en el final del noticiero, estuve escuchando una interesantísima sátira del doctor Fauci, gran epidemiólogo de los Estados Unidos, que como ahí decían ya asesoró a 6 presidentes. Pero fuera de la sátira, el doctor Fauci dice que no todos los países o no todas las regiones van a desarrollar un crecimiento exponencial, que eso puede depender de muchas cosas, y entre ellas puede depender de lo precoz que se hayan tomado las medidas y de lo eficientes que hayan sido. En Uruguay fueron precoces. Al principio, cuando todavía no teníamos ningún fallecido, pero ya teníamos algún caso, se tomó una cuarentena voluntaria. Pero lo bueno de esta situación es que los uruguayos respetamos esa cuarentena voluntaria. Y quizá eso hizo una acción positiva. Ahora que estamos avanzando hacia esa nueva normalidad, tenemos que buscar otras maneras de volver lentamente a la actividad y de saber qué podemos hacer y qué no. Y en esa sabiduría que cada uno de nosotros, en esa responsabilidad en el uso de nuestras libertades, estará si vamos a tener muchos enfermos o no. Bien. También no es solo el número de pacientes infectados, que anda alrededor de los 600, sí, ese número de pacientes en el CTI, sí, el número de pacientes en el CTI es clave, ¿verdad? Porque eso no miente. Podrá haber muchas personas no diagnosticadas porque son asintomáticos, pero el número de pacientes y el número de pacientes que fallecen no miente. Bien, Henry, también quiero citar lo que señala la Organización Mundial de la Salud. Advierte que se viene lo peor de la pandemia a nuestra región, a nuestro continente y en particular a Sudamérica. Ese es el pronóstico de la OMS. Es cierto, pero el continente no es parejo en todos los países. Incluso hay países como Ecuador que tienen su capital más o menos controlada y su principal ciudad costera, que es Guayaquil, completamente descontrolada. Uruguay tiene algunas ventajas. Por el momento las cosas están haciendo bien. Nosotros no cantamos victoria. Ese es un factor importante desde el punto de vista psicológico, porque si cantamos victoria nos relajamos. No tenemos que relajarnos. Tenemos que recordar que el distanciamiento físico sostenido es la clave de esto. Tenemos que recordar la responsabilidad. Tenemos que ejercer nuestra ciudadanía, porque como hemos dicho otras veces, Daniel, de nuestra actuación depende lo que le pase a cada uno de los uruguayos. Somos cada vez más responsables con esto. La libertad con responsabilidad que se ha señalado hasta por parte del presidente. Fernando ha utilizado el monocomando ese para regular el agua caliente, fría o tibia. Y allí es donde le pregunto, Fernando, entre el quédate en casa, que parece ser el concepto madre de todo esto, y lo que señalaba, por ejemplo, el doctor Cohen, y que todos hemos escuchado por estas horas, la reactivación paulatina. Bueno, ¿cómo se hace para regular? Bueno, justamente, un poco yo que traté de poner con el ejemplo ese del regular la temperatura, es que en una situación en la cual uno no conoce exactamente el punto de que hay que poner la canilla y está el riesgo, le dijeron los vecinos que se quemaron con el agua, uno empieza poniendo la canilla del lado frío y espera un poquito hasta que, aunque pase frío, para asegurarse que el retardo que hay entre que llega el agua caliente no lo quema, ¿no? O sea, el agua fría fue aquella primera decisión. Fueron medidas del 13, las decisiones del 13 de marzo. Entonces ahora digo, bueno, quiero calentarme el agua, quiero estar más cómodo. Bueno,
¿Qué hago con la canilla? Bueno, la puedo mover un poquito, tomamos unas medidas de distensión como las que se tomaron en el círculo 1 que usted dijo. ¿Cuánto A veces, espero? a pesar de abrir, me quemo igual. Ahí tengo que dar marcha atrás. Ahí tengo que dar marcha atrás, pero por ahora no nos quemamos, aparentemente. Las medidas, salvo algún brote específico como hubo en las casas de salud, la situación general sigue estable. Bueno. Lo de las casas de salud no es quemarse todavía. Y dado que es un brote aislado y que los números generales no parecen haberse disparado, yo no considero que sea quemarse. El caso de un asentamiento no es quemarse. Son amenazas. Son amenazas. Pero digamos, quiero aclarar una distinción. Sí, claro. Está el tema microscópico y el macroscópico. Sí. En los dos lados hay que actuar. En el microscópico es encontrar los casos rápidamente y aislarlos y cuarentenarlos. Ese es el método tradicional de control de epidemias. Y ahí también los datos pueden ayudar, por el lado de ayudar informáticamente y con apps y con distintas tecnologías a encontrar los casos y rápidamente. Por otro lado están las medidas globales, las medidas de distanciamiento social que se toman sobre el resto de la sociedad para que no se contagie. Esas medidas son las que yo modelo con la canilla esta, o hago la analogía de la canilla, y esas hay que tomarlas despacio. Después que están tomadas hay que medir la tendencia de la enfermedad. Ahí los modelos matemáticos entran para decir, con esta tendencia, cómo va el número de infectados, cómo va el número de camas de CTI, que es un poco el recurso crítico. No es que esta predicción vaya a ser exacta, pero uno le permite dar una idea de, bueno, en cuántas semanas podemos tener problemas. Si vemos que eso no está muy cerca en el tiempo, de repente podemos tomar una distensión más. Ajá. Voy a volver con el doctor Cohen. Mencionaba la importancia de seguir con atención los pacientes en CTI, Henry. ¿Por qué? Porque primero que cada vida de un uruguayo vale y cada uruguayo que perdemos nos ponemos tristes. Y los pacientes en el CTI son los pacientes que están en riesgo de perder su vida. Y todos estamos haciendo fuerza para que ellos vuelvan a su actividad y que vuelvan a recuperar su salud. Eso primero, el valor humano, porque acá estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de personas, de seres humanos, y eso para nosotros es lo más importante, para todos, no solo para los médicos. El personal de la salud en Uruguay está haciendo un esfuerzo enorme, pero a todos los niveles se están reforzando las actividades en el CTI. En el hospital universitario está trabajando febrilmente para ampliar las capacidades en el CTI, para tener más personal, y así pasa en todas las otras instituciones de salud en el país. Se van a abrir más camas de CTI si es necesario. Hoy en día el hospital español se convirtió en un hospital COVID. Hay chance de que si es necesario abrir otros tipos de situaciones de emergencia. Y esto es fundamental, porque si nosotros no cuidamos de eso, si no cuidamos de tener la capacidad instalada y al mismo tiempo de tener el personal capacitado, bien cuidado, con todos los insumos que precisan para que ellos no se enfermen, entonces vamos mal. Pero si nosotros hacemos, como dijo el otro día el doctor Paganini, actuamos, observamos y luego corregimos, pero estamos permanentemente haciéndolo, entonces tenemos chance de corregir. Ya lo ha dicho el presidente de la calle, lo ha dicho Alfi. Vamos paso a paso, esa es nuestra tesitura, y si hay que volver un poco para atrás se vuelve, y se puede seguir para adelante, se sigue. Bien, como casi que mensaje final entonces, doctor Paganini, ¿para qué debemos prepararnos? En atención a esta situación actual, ¿para qué debemos prepararnos y sobre todo cómo vamos ponderando, evaluando los pasos que estamos dando? Por más que sean cortos, hay que evaluarlos. Bueno, ¿qué es lo que debe venir? Tomando en cuenta, por otra parte, que se acerca una época que nos va a someter a otro grado de estrés, que es la época invernal, de bajas temperaturas. Sí, por eso. Es posible, yo creo, yo no entiendo de la parte médica, pero es posible que durante la etapa de invierno el número de casos sea un poco mayor. Lo importante es que las mediciones que tomemos nos den la idea de si esto se está disparando o está estabilizado. Hoy por hoy está estabilizado y seguiremos tomando las mediciones del caso. Si sube un poco, pero con un nivel de control, está dentro de lo previsible. Si sube exponencialmente, que es el gran riesgo, ahí donde de repente tiene que tomar medidas más drásticas. Le traslado la misma pregunta a Henry Cohen. ¿Para qué debemos prepararnos entonces? Creo que tenemos que prepararnos, ser realistas, no negar nunca la realidad y recordarnos permanentemente los unos a los otros que somos responsables, que tenemos que mantener el distanciamiento físico sostenido, que si podemos quedarnos en casa nos quedamos, si podemos teletrabajar, teletrabajamos, pero si tenemos que salir, mantenemos los 2 metros de distancia uno con el otro. Si tenemos cerca
instrumentos para lavarnos las manos lo hacemos, si no usamos jabón en gel, y si vamos a estar menos de 2 metros de una persona o si hay varias personas en el lugar, usamos máscara. Preparémonos para eso, porque no hay una cura, no hay una vacuna para la enfermedad. Y la perfección en esto no lo tenemos. Y entonces, si buscamos la perfección, no vamos a perder lo bueno. Y lo bueno es lo que tenemos que rescatar, que son estas medidas sostenidas de distanciamiento físico. Bien, Henry, ¿sabes que alguien me consultaba, enterado de que iban a estar ustedes aquí en esta edición especial de Telenoche y de Todas las Voces? Dice, quisiera saber si el confinamiento baja nuestro sistema inmunitario. ¿Qué le respondes a esa persona? Y me permito un agregado. ¿Qué pasa con los niños? En España ahora se está como soltando un poco la posibilidad de que los chicos salgan al aire libre, a jugar, a divertirse, a dejar de lado un poco este confinamiento tan estricto. ¿Qué pasa con el sistema inmunitario en confinamiento? Justamente, Daniel, como tú sabes que no soy especialista en todo esto, y ni Radi ni Paganini tampoco, hemos decidido invitar a un grupo muy selecto y muy excelente de colegas. En este caso empezamos mañana en la tarde con la primera reunión por Zoom con 33 colegas de diferentes especialidades, inmunólogos y pediatras, para tu pregunta, pero para muchas más cosas, que incluso invitamos ya y van a participar gente que se dedica a los derechos humanos, a la medicina legal y a todas las ramas de la medicina que tienen más importancia con relación a esta enfermedad, en un grupo que es abierto, que quizás luego invitemos a otra gente más para poder asesorarnos adecuadamente y que a la vez podamos elaborar los informes que nos comprometimos con el Poder Ejecutivo, con el señor Presidente de la República, para hacer con periodicidad y poder dar las recomendaciones adecuadas para que las autoridades tomen las decisiones, porque también, como ellos mismos lo dijeron, son ellos quienes las tomarán. Correcto. Interesante eso. Digamos, el grupo que coordina el doctor Cohen se integra con, decías, 30 personas aproximadamente. Sí, mañana tenemos la primera reunión, tenemos 33 personas citadas, además de nosotros 3 que vamos a participar. Doctor Paganini, ¿cuánta gente en su grupo? Bueno, mi grupo está más en formación y va a estar de repente más distintos niveles. Pero ¿Y con qué perfil profesional? Pero hay también... Sí. Y bueno, hay gente del área informática, hay gente del área matemática, hay gente de ciencia de datos, telecomunicaciones, hay esa gente está, incluso a nivel de empresas, hay gente que ha acercado herramientas para poder, justamente el traqueo de casos, etcétera. Digamos, yo me he estado interiorizando en esta semana semana larga que hace de que me asignaron este trabajo, de todas las distintas variables, digamos. No, distintas personas que están proponiendo cosas y tratando de juntar los esfuerzos. ¿Y tienen un plazo para presentar un informe final? No, esto no hay un informe final. Semanalmente estamos reuniéndonos con personas del gobierno, con el economista Alfi, con otras personas de distintos sectores. Y bueno, tenemos una conversación sobre distintos aspectos de la epidemia. Por ahora no tiene fin, tiene fecha de finalización. No es que haya un documento final para tomar decisiones en consecuencia, o sea, se van tomando decisiones, digamos, día a día. Nosotros hemos dado algunas recomendaciones iniciales, vamos a tener más semanalmente, probablemente estemos comunicándonos, pero si esto no, el plazo de fin por ahora no tiene. No les quiero poner en el compromiso de quien hace la síntesis, porque además tanto talento, tanta capacidad intelectual, académica, puesta al servicio de la nación, pero alguien en algún momento tiene que tomar algunas decisiones en torno a todo esto. Yo hoy empleaba, antes de empezar la entrevista, esa cuestión del aire acondicionado en un espacio. Viste que tenemos un equipo y a veces somos 5 personas y 5 requerimientos distintos sobre ese único equipo de aire acondicionado. Pero hay que llegar a una temperatura agradable para todos. ¿Cómo se hace esa síntesis? Bueno, eso ya lo ha comunicado el Poder Ejecutivo. Ellos son los que hacen la síntesis y toman las decisiones. Nosotros podemos proveer información, la mejor información disponible, pero las decisiones de en qué punto operar el aire acondicionado es una decisión que no nos compete. Henry, sobre esto también es desafiante para ustedes elevar la información más fácil de ser interpretada, de ser leída, imagino. No te pude entender las últimas palabras. Discúlpame. No, decía que hay un momento donde ustedes tienen que también sintetizar tanto volumen de información académica, científica y elevarlo, ¿no? Bueno, tenemos una gran suerte, pero que también es un problema. La solidaridad de los colegas uruguayos y de otros países hace que recibamos decenas y decenas de trabajos
tratamos de estudiarlos, pero creímos que lo mejor justamente era tener a este grupo de expertos, de referentes, para trabajar junto con ellos y poder hacer esos informes que decía Fernando, que nos reunimos semanalmente con el Poder Ejecutivo, pero además tenemos línea directa si tuviéramos una cosa más urgente para hacer, y además las acciones las va a tomar y las está tomando el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ya ha tomado decisiones antes de empezar a reunirse con nosotros, como la apertura de la construcción de las escuelas rurales, y va a seguir tomando decisiones de acuerdo a lo que consideren lo mejor. Bien, me gustaría también hablarles de la importancia que ha tenido la academia, porque bueno, con Cohen hemos hablado en otras oportunidades, algunas entrevistas, ese reconocimiento internacional que tiene. Paganini, el doctor Paganini también ha tenido, bueno, basta leer su currículum para darse cuenta de la proyección que tiene también a nivel internacional. Como que también se hace necesario que en esta nueva normalidad se asuma la importancia de mayores, si quieren pasar el aviso, ¿no? Mayores recursos para ciencia, para tecnología. Si hay algún día un documento final, me parece que esa será una de las primeras conclusiones, Henry. Bueno, a ver, Fernando y Rafael son miembros de la Academia de Ciencias, Rafael es el presidente, Rafael y yo somos miembros de la Academia de Medicina, todos graduados de la UDELAR, trabajamos para diferentes universidades, eso corre por nuestras venas, pero nosotros estamos orgullosos de lo que es el Uruguay. Si Uruguay, como dije antes, no hubiera estado pronto, no tendríamos las capacidades para hacer lo que se hace, no solo en la investigación para los test, sino lo que hace cada uno de los colegas en cada momento para tratar de salvar la vida de los uruguayos. Pero lógicamente que una vez superada esta situación va a quedar mucho más claro para toda la sociedad que invertir en ciencia es fundamental, que los países no invierten en ciencia porque son ricos porque invierten en ciencias. Sí, es extraordinaria esa reflexión que creo que está además en los muros del Clemente Estable, ¿no? Del Instituto Clemente Estable. Y volviendo un par de minutos atrás, me quedó pendiente, Paganini, preguntarle si en función de nuestra población y de los datos recogidos hasta ahora, hay un número óptimo de testeo para esta etapa. Si ustedes entienden que hay que alcanzar un número determinado o test en determinadas áreas. Bueno, ocurre que hay distintos tipos de test, ¿no? En este momento la penetración, creo que todos convenimos que podremos no saber exactamente cuántos son los asintomáticos, pero la penetración es muy baja. Entonces, si uno quiere detectar un fenómeno que todavía es raro y hace un testeo, vamos a decir, como las encuestas de opinión de las elecciones políticas, sí, típicamente va a encontrar muy poquitos casos. Entonces, tal vez no sea el momento de desplegar ese tipo de muestreos aleatorios en este instante. Lo cual no quiere decir que un poco más adelante, con una prevalencia un poco más grande, puede ser útil. También están los otros tipos de test que van a venir en algún momento, todavía no están, que son los test de inmunidad, y esos test van a permitir saber quién ya tuvo o ya cursó la enfermedad. Entonces ahí se puede pensar, y esos sí son tal vez más masificables por el tema de que son más baratos y más sencillos de hacer. Entonces ahí tal vez se podría pensar más en muestreos aleatorios, y hay muchos países que lo están empezando a hacer. Nosotros creo que estamos en una etapa anterior, por ejemplo, Estados Unidos y España están haciendo este tipo de test, pero nosotros creo que estamos en una etapa anterior. Pero sí, el número no se lo voy a dar ahora, pero eso va a ocurrir. Está muy bien, se entiende, porque además lo que se pretende acá no es sacar titulares ni noticias, es que la gente comprenda de qué se trata este trabajo multidisciplinario. Veíamos el grupo del doctor Cohen con más de 30 personas, el grupo de información también del doctor Paganini. Apelo también a esa cuestión suya de ingeniero, ¿no? Porque se ha apelado mucho a la metáfora del túnel. Bueno, hay luz al final del túnel. ¿Cuán largo es el túnel? Se ha mencionado, estaba leyendo, por ejemplo, algunas declaraciones del infectólogo Henry Albornoz. Dice, la epidemia tenderá a culminar cuando un alto porcentaje de la gente haya estado en contacto con el virus, generando cierta inmunidad. Las medidas dan tiempo para preparar al sistema inmunitario. Este proceso va a ser largo, no menos de 3 o 4 meses de este fenómeno. Sí, yo diría que ¿cuán largo es el túnel? Tal vez un poco más el túnel, salvo que, obviamente, ahí lo que se me escapa a mí, como ingeniero que soy, es que con qué velocidad pueda el sector medicina producir la vacuna o nuevos tratamientos más potentes que transformen esta enfermedad en menos grave de lo que hoy es. ¿Cuán largo es el túnel, Cohen? Estoy de acuerdo con Fernando, no lo podemos predecir todavía.
Yo creo personalmente que vamos a tener antes buenas medicinas que una buena vacuna disponible para todo el planeta. Y en eso de buenas medicinas, ¿qué instalas allí? Estamos trabajando, está el mundo trabajando, hay decenas de protocolos de investigación multicéntricos que están siendo desarrollados y que esperemos resultados pronto. El problema es que hay que pensar que hace menos de 4 meses que existe esta enfermedad en el mundo. Entonces, hacer protocolos de investigación lleva tiempo, hay que plantearlos, tienen que cumplir con estrictas normas científicas y éticas, y luego hay que ponerlos en práctica. Lo que se hace para hacerlo más rápido es hacerlo multicéntricos, incluir pacientes en muchos centros de muchos países, pero hay que analizarlos y luego tiene que ser la investigación, el producto de la investigación pronta para ser publicada y revisada por los pares, revisada por otros científicos para ver que no tenga errores o que no tenga situaciones que no sean creíbles. Y luego ahí recién los médicos y el sistema científico puede crear, porque como hemos dicho muchas veces, para poder actuar tenemos que hacerlo basados en los conocimientos, en hechos, lo que nosotros llamamos evidencias. Hay en este tiempo, que parece que hiciera tanto y sin embargo sucedió hace algunos días, hubo como 4 datos o hitos o mojones. Primero aquel famoso casamiento, luego sucedió, por ejemplo, a nivel de un asentamiento, en este caso el Monarca, las casas de salud. ¿Pega distinto el virus en atención a la zona que toca, Henry? Bueno, en Uruguay ya vamos viendo, como tú bien decís, algunos hitos, ¿no? Casamiento, Vilar de Bo. Bueno, ahora parece haber algo chiquito ahí en 33, tenemos que estar bien vigilantes, residencia de ancianos. La preocupación es cada uno de los uruguayos, pero no podemos obviar la realidad. Hay zonas más vulnerables que otras, en Montevideo y en todo el país. Y tenemos que preocuparnos y tenemos que actuar bien rápido para protegerlos aún más de lo que se debería proteger habitualmente. Porque un infectado en la zona costera, por decirlo así, va a tener en general sus comodidades de donde aislarse en la casa y no le va a faltar un buen alimento. Para la gente que vive en zonas más vulnerables, tenemos que ocuparnos de ellos como sociedad, ¿verdad? Y recordar todo el tiempo que cuanto más cumplamos la norma de distanciamiento físico, menos uruguayos infectados va a haber. Y que es la responsabilidad de todos. Ustedes dirán, ¿cómo repite Cohen? Pero es la verdad. Si no repetimos este concepto y entra en cada uno de los uruguayos, no va a ir mal. Si conseguimos transmitirlo adecuadamente, nos puede ir mejor. Bien. Hablando un poco también de algunas diferencias que han surgido en términos geográficos. ¿Es distinta la actitud que debe asumir un departamento que no tiene aparentemente no tiene la circulación del virus? ¿Allí aquello de las canillas de Paganini puede aplicarse de otra manera en términos médicos, Henry? Lo que pasa es que los límites geográficos son completamente ficticios, y más en un país chico. ¿Qué diferencia hay entre vivir en Montevideo y Canelones? Sí, ¿qué diferencia hay entre vivir en 33 y Tacuarembó? No estamos con un confinamiento obligado en el que nadie sale de la casa y por lo tanto no sale del departamento, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado permanente y, aunque parezca exagerado, si tenemos la chance de elegir, hacemos lo que es mejor para nosotros mismos y para el prójimo. Paganini, sobre esto. Bueno, sí, digamos que yo concuerdo con Cohen que el país, a diferencia del país que sí cerró, más bien cerró sus fronteras, los departamentos no están completamente confinados. Igual, evidentemente, puede haber algunas justamente indicaciones de diverso nivel de penetración que podrían considerarse en algunos de esos, o sea, justamente con la debido monitoreo podría pensarse, de hecho ya se ha hecho en algún sentido, con el tema de las escuelas rurales de departamentos no afectados, ¿no? O que no se sabe si están afectados. Creo que no es una variable que no se pueda considerar, la geográfica, y de hecho hay una cierta intención de la gente que está trabajando en los datos de tener mapas geolocalizados de los brotes, niveles de riesgo
calientes o fríos, y no creo que no pueda ser una variable a considerar, no que simplemente se pueda decir fácilmente, esta gente sale y esta no. Ajá. Ahora, Fernando, dígame, considerando lo que decía el doctor Cohen respecto a fortalezas y vulnerabilidades de acuerdo a las zonas, ¿allí también debe decodificarse de otra forma el modelo matemático a la hora de hacer análisis? Bueno, creo que ahí vamos a tal vez que no exceder las expectativas de lo que pueda ser el modelo matemático, ¿no? Que a veces se habla de matemática como la magia, donde como la que resuelve todo. Uno mete en una caja y salen... Sí. No, el modelo matemático es una forma juiciosa de hacer proyecciones cuantitativas. Lo tratamos de hacer con los modelos más simples posibles primero, porque tienen menos parámetros desconocidos, menos cosas que hay que inventar. Y después, bueno, uno puede agregar complejidad y podemos aprender sobre lo que pasa en esos sectores, pero digamos que hoy por hoy no sabría contestar exactamente esa pregunta. Bien, le quiero agradecer especialmente a los doctores Fernando Paganini y Henry Cohen, si se me permite la licencia de, como ciudadano, sentirme orgulloso de tener la representación académica en ustedes que ayude a transitar por esta nueva normalidad. Así que los felicito de antemano por lo que sé que están haciendo con altísimo grado de responsabilidad hacia la nación. Henry, un abrazo desde acá. Un abrazo para ti y otra vez muchísimas gracias y el placer de compartir contigo esta charla. Lógicamente me hubiera gustado estar ahí y darte un abrazo como era antes, pero esta es la nueva normalidad. Yo estoy acá, tú estás allá y nos saludamos con el mismo cariño. No nos distanciamos en lo humano ni en lo social, pero sí en lo físico. Así es, Henry, muchas gracias. Es parte de esto, Gracias, ¿no? a ti. La nueva normalidad se transfiere en estas acciones, en estos gestos y también en esto, simplemente me permito un minuto de redondeo, Fernando. Aquella revolución 4.0 que parece que iba a tardar un poco más, la automatización de procesos, la robotización, nos estalló en la cara. No sé si la robotización, pero sin duda todo este tema de la colaboración a distancia y trabajo a distancia, estamos todos acomodando rápidamente el tema y sí, puede tener impactos que duren más allá de esta crisis. Fernando, muy amable también, ¿eh? Estuvimos con los doctores Fernando Paganini y Henry Cohen. Ya seguimos adelante en esta edición especial de Telenoche y todas las voces. Viviana Ruggiero recibe a Gerardo Sotelo, el director de los medios públicos, en minutos. Así es, Daniel, aquí estamos con el nuevo flamante director de los medios públicos, Gerardo Sotelo. ¿Cómo anda, Sotelo? Bienvenido. ¿Cómo está, Viviana? Muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, una asunción que se retrasó, particularmente por la campaña de las departamentales que estaban previstas para el 10 de mayo, se pospusieron por esta emergencia sanitaria para el 27 de septiembre. ¿Por qué se entendió que ahora era momento para que asumiera? Primero porque no hay ningún obstáculo para que eso ocurriera, no hay ningún obstáculo legal, ni constitucional, ni ético. Nosotros decidimos que se postergara mi designación porque estábamos entrando de lleno en la campaña electoral por las departamentales y como la gente sabe, yo soy uno de los suplentes de Laura Raffo. Entonces se decidió postergar la designación, que si no hubiera sido como estaba previsto el primer día hábil de marzo. Pero lo cierto es que ahora no hay campaña y sí hay necesidad de ir haciendo las cosas que creemos que es necesario hacer en los medios públicos. Y el presidente entendía que yo tenía que estar al frente, por lo tanto, no habiendo ningún obstáculo, pues vamos a trabajar, que era lo que yo ansiaba hacer también desde el primer día. En eso estamos formalmente desde el viernes. Bien, o sea que está concentrado en eso, porque también hay quienes dicen, sí, la campaña está a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mirá, con toda esta nueva realidad, a la vuelta de la esquina no está nada. Yo a la vuelta de la esquina tengo ocuparme del cargo que se me ha encomendado. Es muy demandante, como se pueden imaginar, es un servicio público que involucra el trabajo de unas 400 personas, un canal de televisión, 5 radios en Montevideo, repetidoras en todo el interior, canales también en el interior, particularmente en Melo, y donde siempre la gente nos demanda si no se puede hacer más de lo que se hace, cosa que no es fácil. Por lo tanto, eso te lleva mucho tiempo. Y es un cargo que te ocupa todo el día. Esa es la realidad y eso es lo que estamos haciendo hoy, lo que vamos a hacer esta semana, este mes, el mes que viene, el otro y el otro. Es mucho tiempo de aquí a agosto o septiembre. Pero antes de pasar a la gestión de los medios públicos, que para eso lo invitamos, pero se planteó
decir, bueno, capaz que me tengo que bajar de la campaña? ¿En algún momento lo puso sobre el escenario? No lo planteamos, no, sinceramente no, porque le encontramos aquella vuelta en marzo y a los pocos días estábamos con la emergencia sanitaria. Laura y Álvaro Villar, justo a reconocerlo, fueron de los primeros que se dieron cuenta de que se venía una realidad nueva. De hecho, teníamos previsto un encuentro, una reunión para coordinar acciones cuando todo se precipitó. Y esto fue el 13 de marzo, o sea, a muy pocos días de que asumiera el gobierno. Por lo tanto, lo que estuvo en campaña fueron esos pocos días. O sea que de ahora para adelante, bueno, asumir los medios públicos, pero cuando la campaña retome, usted va a estar ahí. O sea, sinceramente no lo hemos hablado. Laura lo habló con el presidente, yo lo he hablado con el ministro y lo que tenemos por delante es este trabajo. No hemos hablado de lo que va a ocurrir. ¿Y en lo personal? Cuando llegue la campaña. En lo personal estoy muy entusiasmado con esta tarea. Me doy cuenta de que es muy desafiante, muy demandante. Hay mucha gente involucrada, mucha gente que está esperando poder desarrollar sus capacidades, mucha demanda también de parte de la ciudadanía. Y a eso me voy a dedicar en los próximos meses. Un canal de televisión. Perdón, espero que en los próximos años, además. En los próximos meses y en los próximos Sí. años. Bueno, un canal de televisión y 5 radios. ¿Decías 400 personas más o menos? Aproximadamente, sí, entre funcionarios y contratados. Sí. ¿Y qué presupuesto manejan? Yo no tengo la cifra, creo que es superior a los 5 millones de pesos por año. 500 millones de pesos por año. Es un presupuesto importante. Y eso es la inversión de la sociedad uruguaya en medios públicos. A veces se pierde de vista esta realidad. Uno le tiene que devolver a la sociedad aquello por lo cual invirtió tanto dinero. Y eso por lo cual invirtió es poder tener una propuesta audiovisual de televisión, de radios, obviamente también en soportes digitales, para cumplir con los cometidos establecidos por la ley. Eso es, y hacerlo de una manera que cualquier persona en el país sienta que su punto de vista, su sensibilidad, su orientación política, religiosa, filosófica, es tratada en condiciones de igualdad, de ecuanimidad y es respetada. Más allá de que pueda haber algunos abordajes que sean críticos, toda persona tiene que sentir que sus puntos de vista, sobre todo políticos o temas sensibles, como sean temas religiosos, temas de género, es tratada en condiciones iguales a la de los otros. En estos meses has hablado de 2 conceptos, medios públicos, independientes y profesionales. ¿Es posible? No solo que... Sí, es posible, por supuesto que es. Porque hay una tentación ahí de transformar lo oficial en oficialista, ¿no? Sí, esa es un poco... esa ha sido en buena medida la tradición. Ha habido también espacios de independencia y de calidad profesional, siempre los hubo, porque siempre hubo muy buenos profesionales trabajando. Lo que tiene que haber, y no hay todavía, y ha sido una de las primeras tareas que me he propuesto, es un marco normativo que controle lo que hacen los periodistas, los editores, los directores, y esto tiene que ver con la elaboración y la puesta en funcionamiento de una guía de principios, de prácticas profesionales, que sea garantía para todos, para los trabajadores y para la comunidad, es decir, para que la sociedad sepa qué le puede exigir a los medios públicos. Eso me parece que es una tarea prioritaria. ¿Cuánto influye? Perdón, de manera de que quede consagrado, de un punto de vista de normas de procedimiento internos, que no se pueden utilizar los medios públicos para fines partidarios. Esto tendría que ser, esto está establecido en la Constitución de la República, cuando dice que no se puede utilizar el Estado, los espacios del Estado, para fines proselitistas, de propaganda en beneficio de un partido. Eso, nosotros vamos a aplicar en un sentido muy amplio la laicidad que consagra la Constitución. Es decir, los medios públicos están al servicio de la comunidad, no del gobierno, no de la oposición, no de tal o cual ideología. Esto que parece obvio no lo es tanto en la práctica, por lo menos no hay límites para el accionar tanto de los periodistas como de los directores. Y esto en los países que tienen una calidad democrática, institucional, sí, democrática, similar a la de Uruguay, que es muy alta, las prácticas están reguladas en un texto que es extremadamente riguroso.
Hablábamos de eso antes Sí. del aire, y también cuánto influye que el director también sea elegido por el gobierno de turno, ¿no? Claro, sí. Porque en otros países ocurre de que, esa dirección va más allá del gobierno. Sí, no coinciden los periodos. Exacto. Sí hay alguna iniciativa en ese sentido. Obviamente es un cargo político, no está mal que así sea, porque es una parte del Estado y por lo tanto tiene que responder también a las directivas de cada gobierno. Lo que no puede ser es que responda a los intereses de ese gobierno. Y eso hay que avanzar en una serie de principios, de prácticas que queden claramente establecidos para que todos sepamos cuáles son las reglas de juego. Eso pasa con los medios públicos en los países más respetados en este tema. Pasa en el Reino Unido, pasa en Canadá, en Alemania, en Francia, en España, que son de algún modo las corporaciones de medios públicos más respetadas del mundo, o algunas de las más respetadas. ¿Planteaste alguna condición en este sentido? Porque sos un periodista de opinión político, porque ahora estás más del lado político que del periodístico, Sí. pero fuiste periodista muchos años. Soy. Y sabés lo que nos molesta, ¿no? Las llamadas telefónicas a los periodistas. ¿Marcaste alguna línea en ese sentido? ¿Hiciste algún pedido? En este sentido ¿A también quién? al gobierno, a las autoridades No, mirá, del Poder Ejecutivo. la verdad que estoy, no sorprendido, pero, bueno, sí, en algún sentido sorprendido. Jamás me preguntaron qué era lo que iba a hacer en este tema. Probablemente porque me conocen lo que pienso, también conocen mi trayectoria, pero yo he escrito mucho sobre este tipo de cosas y he hablado mucho. Y de algún modo estoy donde estoy, no solo porque he acompañado esta coalición de gobierno, sino porque saben que pienso lo que pienso. Es decir, que no voy a levantar un teléfono para decirle a un periodista lo que tiene que decir o lo que no tiene que decir, lo que tiene que preguntar o no tiene que preguntar. Creo en la independencia, por cierto, de los profesionales en general y particular del periodismo. Lo que tenemos que establecer criterios que sean garantía para todos, fundamentalmente para los dueños de este negocio, que es la sociedad. Tenemos que asegurarle que vamos a cumplir con los cometidos establecidos en la ley y que luego hará una evaluación política porque tuvo productos audiovisuales en radio y en televisión de calidad y que se manejaron con respeto hacia las distintas orientaciones y gustos personales, pero no porque utilizamos esos espacios para hacer propaganda a favor del gobierno, ¿no? ¿Hay algún modelo de medio público en el mundo que estés mirando con atención, que te parezca interesante o que te gustaría ir en esa línea? Mirá, desde hace muchos años, el querido y extrañado Luciano Álvarez nos comentaba mucho sobre la radio y televisión canadiense. El caso de la BBC es mucho más conocido. Y la verdad que cuando tú te pones a leer las exigencias que se plantean para el trabajo, el rigor con el cual encaran los contenidos, no solo periodísticos, no solo informativos y periodísticos, sino también el entretenimiento, y cómo tienen se autoimponen exigencias muy altas para ofrecer un producto de calidad, decís, bueno, pero el Uruguay merece estar a este nivel, porque más allá de diferencias de riqueza disponible, sí, tenemos un país de una calidad democrática similar al de Canadá o Reino Unido. Incluso estamos rankeados mejor que España. De manera que perfectamente podemos aspirar a unos medios públicos que, con las estrecheces propias de nuestra sociedad, se planteen criterios de calidad, de rigor, de independencia frente a los poderes públicos o privados, pero también de equilibrio, de balance, de ecuanimidad en el manejo de los temas. Mencionabas el entretenimiento. ¿Cuál es el rol que deben tener los medios públicos y particularmente el canal público, ¿no? De televisión nacional? ¿Puede entretener? Que debe entretener. Lo que pasa, si te refieres al género entretenimiento, sí, pues tiene que hacerlo, obviamente puede hacerlo, solo que en todo caso va a tener requisitos mayores a lo de los canales privados, que en definitiva son empresas comerciales que responden obviamente, a algunos principios y conductas, pero que no tienen los requisitos que tienen los medios públicos. Lo que pasa es que cuando vos estás haciendo esto, esperemos que sea entretenido, cuando se hace telenoche se busca entretener a la gente, en el sentido
de que hay personas que se entretienen, o sea, que ocupan su tiempo con interés consumiendo noticias o programas periodísticos. Pero puede ser un programa de entretenimiento puro, es decir, de juegos. Es que los seres ¿Pero eso humanos, cabe en la televisión pública? Por supuesto, porque si en un ámbito los seres humanos aprendemos es jugando. Por lo tanto, lo que ocurre es que los programas de entretenimiento demandan muchas veces mayores recursos, mayores costos de producción, formatos más afinados, y todo esto a veces a los medios públicos les resulta oneroso. No podemos comprar un formato, primero porque no tenemos los recursos suficientes, segundo porque quizás no se ajusten a los intereses específicos de los medios públicos, pero cuando vos estás captando la atención de la gente, mucha o poca, estás entreteniéndolos. Y eso es el cometido principal, pero perfectamente puede haber lugar para... De hecho, hubo experiencias hace no tantos años de conocidos conductores, periodistas y animadores que han hecho programas de entretenimiento con fines de instrucción, con fines pedagógicos. ¿Es necesario mirar el rating en los medios públicos? Es necesario, sí. No es prioritario como puede ser para un medio privado, porque también justo es reconocer que los canales o las radios privadas, del rating depende la pauta publicitaria, y de la pauta publicitaria la sustentabilidad de la empresa. Sí, en los medios públicos hay un presupuesto. Exacto, y si eso empieza a caer, se empieza a resentir el trabajo, la calidad. En el caso de los medios públicos tenemos la ventaja de contar con un presupuesto que te lo asegura la propia sociedad. Eso es una ventaja, más allá de que su volumen nunca es el que uno quisiera. Pero el rating te indica, debe indicar, digamos, además de estar satisfecho porque haces programas de calidad, sí, finalmente lo haces para la gente. Entonces no es lo mismo que marque 0, a que marque 1 o a que marque 4 un programa, por tirar cualquier número. Tampoco es motivador para quienes trabajan, exacto, ¿no? Exacto. La gente se motiva si ve que a alguien le importa lo que está haciendo. La calidad de una propuesta televisiva o radial se puede analizar de una manera estrictamente profesional, con estándares. Qué bueno, qué bien que salió esto, bárbaro. Pero lo que pasa es que acá quien nos financia que nosotros podamos hacer productos de calidad es la sociedad uruguaya, que reclama que además de que sea de calidad para nosotros, sea de calidad para ellos, sea de interés para ellos. Y a veces se pierde de vista esta dimensión. ¿Cómo cree que coexisten, hablando de la televisión, Televisión Nacional y TV Ciudad? ¿Pueden coexistir? Sí, perfectamente. TV Ciudad forma parte de la Intendencia de Montevideo. No conozco en detalle cuáles son sus cometidos, pero sí, claro, nosotros estamos en todo el país, somos medios nacionales, tenemos una vocación nacional, tenemos una obligación de reflejar en nuestra programación los sentimientos, los gustos, las expectativas de todo el país, y eso es un debe no solo en los medios públicos, en general en la sociedad uruguaya. TV Ciudad pertenece y se financia con los dineros de los montevideanos, y supongo que eso le dará también un perfil diferente al nuestro. ¿Cómo? Bueno, hoy en verdad estuvo por Torre Ejecutiva, tuvo una reunión con Conrado Ramos. Sí, con el director de la Oficina de Servicio Civil, por temas del SECAM. ¿Por dónde fue esa reunión? Por unos problemas que hay desde hace mucho tiempo con los contratos, que se demoran mucho en el Estado, la aprobación de los contratos de los trabajadores, sí, y esto genera mucho malestar. A veces hay personas que demoran muchos meses en cobrar su primer salario. Y bueno, y además porque queremos que nos apoye Servicio Civil para la capacitación del personal, para buscarle una estructura al servicio, al SECAM, que así se llama, que esté más acorde con la singularidad de lo que significan los medios de comunicación y ese tipo de temas. ¿Esto del ahorro que plantea este gobierno por ahora no está previsto en los medios públicos? Sí, también. Yo debuté el viernes con un ahorro, en los gastos y en las inversiones. Sí. ¿Y inversiones de qué tipo? Bueno, se ha invertido mucho, había una inversión reciente del gobierno anterior en la alta definición, estamos transmitiendo buena parte
de la señal, de la programación en alta definición, todavía falta hacer alguna inversión, pero siempre hay que invertir en renovación de equipos, en la planta física. Esta música nos anuncia al final, pero no quiero irme sin preguntarle cómo va a manejar el Twitter, porque usted suele intervenir demasiado en política partidaria, y ahora tiene un rol que no sé cómo lo va a manejar. Ya me estoy reperfilando, desde hace tiempo estoy reconfigurando mi perfil en Twitter, porque más allá de que no hay ningún tipo de inhibición legal, puedo escribir lo que quiera en las redes sociales. De hecho, puedo incluso hacer campaña política, la ley no lo impide. No es adecuado para alguien que maneja medios públicos tener un perfil muy alto opinando sobre los temas de la agenda política, más allá de los específicos de mi cargo y de mi profesión. Así que estoy en un momento... Atándose las manos. Me ato las manos, sí. A veces escribo tweets y los borro. Y después que los borrás te das cuenta de que el mundo puede seguir perfectamente funcionando sin tu tweet. Quienes me siguen habrán observado que estoy participando cada vez menos en las redes sociales. Gerardo Sotelo, director de Medios Públicos, le agradecemos mucho por estos minutos. Bueno, y nosotros vamos con Daniel Castro y seguimos con... Ahora nos vamos al debate de lleno con Conrado Hughes y José Bayard. Un enfermero a tu lado para cuidarte hace la diferencia. Acompaña, exclusivamente acompañantes que son enfermeros. Este es un diferencial que nadie te da. 0800 8939. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Ahora que los seres humanos nos detuvimos un poco, vimos mejor nuestra fragilidad y también nuestra fortaleza. Montecón, Puerto de Montevideo, nos mueve Uruguay. Bien, y vamos a sumar a Fito García. Adolfo García ya está aquí con nosotros, pero me voy con Conrado Hughes y José Bayardi, a los que estoy viendo con gran gusto y gratitud. José, Connie, ¿cómo andan? No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar a Paganini, a los doctores Paganini y Cohen, muy en línea muchas veces con lo que dicen ustedes, ¿no? Eso de los círculos, en fin. Quiero tu opinión, José, ¿qué tal? Sí, bueno, buenas noches, Daniel, buenas noches, Conrado y a Fito. Voy a dejar una cosa que capaz que da para la primera discusión, que no tiene tanto que ver con esto, pero tiene que ver con un tema, que es el tema de la designación de Sotelo, que él dijo que no tiene ningún impedimento legal ni constitucional, y yo digo que en realidad hay un decreto, que es el decreto 30 de 2003, que tiene que ver con normas de conducta en la función pública, en el artículo 28, que prohíbe a los funcionarios públicos ejercer su función con relaciones a las actividades privadas a las que se encuentre vinculado. Aclaro que, en mi opinión, él tiene una definición privada, ser candidato desde el punto de vista electoral, va a ser director de los medios públicos, no es lo mismo que si fuera director de un canal privado. Creo que ahí hay una incompatibilidad que él ya había previsto cuando había pedido que se postergara su asunción hasta después de las elecciones de mayo. Así que como me consta que va a haber una presentación ante la Junta de Transparencia y Ética Pública respecto a esta incompatibilidad, no quería tener que decir en la liga y evitar decirlo en la cancha, en esta cancha, diríamos que construimos los lunes. José, se va a presentar entonces, te está escuchando Sotelo, te está escuchando Gerardo Sotelo. ¿Va a haber una presentación formal ante la Junta de Transparencia y Ética Pública? Que va a haber una presentación, exacto, respecto a la eventual incompatibilidad con el artículo 28 del... Esto no habla de ningún cuestionamiento ético, la ética se hace sobre hechos concretos, habla sobre una designación que mientras esté teniendo la actividad de candidato, que es por voluntad privada, hay, en mi opinión también, una incompatibilidad con ese artículo 28 del decreto
30 de 2003, que habla sobre las normas de conducta de la función pública. Bueno, se está enterando... Pero quería dejarlo planteado porque como se planteó... Claro. Con Viviana estaba hablando precisamente de eso. Se está enterando Sotelo en este momento. De orden. Está muy bien, se está enterando Sotelo. Eventualmente, si quiere participar o hacer alguna aclaración, la hará seguramente. Conrado, Nobleza obliga. Nobleza obliga, me parece fantástico. Conrado, no sé si sobre este punto o por dónde querés. Ahora sobre el otro no. No, hay un viejo consejo, sí. Hay un viejo consejo de los abogados que dice no asumir tercerías, es decir, no meterse en lo que no lo llaman. Yo soy un gran amigo, un gran admirador y un gran seguidor en Twitter de Gerardo Sotelo y un aficionado al derecho público y obviamente la norma que rige las limitaciones o restricciones de la actividad política están perfectamente consagradas en la Constitución de la República y no puede haber, si lo hay, lo que está diciendo es digamos, una cosa muy opinable, un decreto, una norma de tercera categoría que le diga que no puede hacer, porque el artículo 8 de la Constitución dice que nadie puede ser privado de hacer lo que la ley no prohíba. Pero obviamente es tema para abogados y yo soy contador jubilado. Somos dos aficionados al derecho. Exacto. Bueno. Muy bien, estaba Sotelo ahí en las sombras, ¿no? ¿Vos querés darle una respuesta a esto? Por ahora no, dice, por ahora no, pero los estuvo siguiendo con atención. Sobre lo anterior, José, y ya me quiero ir con Fito Garcés también, a ver. Sí, a ver, me pareció bien interesante la entrevista del ingeniero Paganini y del doctor Cohen. Creo que se ha tomado una decisión importante, que el doctor Cohen la reafirmaba, que es nutrirse del mayor nivel de todo lo que pueda aportar la academia en relación a las conductas que se van a seguir en esto. 2 o 3 cosas. Primero, yo creo, ya lo he dicho, ya me han escuchado, que esto para mí va para largo. Se habla de nueva normalidad. A mí me pesa un poco llamarle nueva normalidad. Diría nueva realidad. Sé que le llaman nueva normalidad en el mundo, pero no, me resisto a que sea normal que no pueda abrazar y darle un beso a mi nieta, me resisto que no pueda salir a tomar una con los amigos, me resisto a un montón de cosas que decirle normalidad es complicado por el valor que tiene aquello de normal. Quiero detenerme en una sola cosa, que creo que es lo que se está trabajando. He escuchado al doctor Radi, he escuchado ahora a Paganini y a Cohen, que tiene que ver con el tema de los testeos. Yo he insistido mucho con los testeos, he insistido mucho porque creo que hay que tomar conductas sobre una evaluación de la realidad. Esta apertura que se va haciendo tiene que estar guiada por la realidad, por aquello de tener que avanzar y retroceder. Y me detengo con una cosa que decía el doctor Cohen, es que acá se haya llamado con mucha fuerza a la responsabilidad individual, cosa que yo comparto, porque la responsabilidad individual es un compromiso que tenemos con el conjunto de la sociedad. Pero el doctor Cohen decía una cosa que yo voy a rescatar ahora, que creo que es la que está faltando acá, y que es la que decía que no es lo mismo el aislamiento social en las zonas relativamente acomodadas o aquellos que estamos en condiciones de resistir el aislamiento o eventualmente una cuarentena obligatoria o eventualmente una reclusión mientras estamos siendo investigados a ver si somos portadores o no, que hacerlo en las zonas vulnerables. Y creo que aquí lo que está faltando, y lo voy a insistir, es invertir mayor cantidad de recursos para que ese aislamiento social sea efectivo en aquellos casos en los que el individuo puede estar enfermo, puede haber tenido un contacto y tener que permanecer en reclusión X cantidad de tiempo y no tiene las condiciones para hacerlo si no es sobre la base de lo que yo creo que se ha reclamado, que es una especie de renta básica de emergencia para poder sostener esto. Esto es lo que nos está faltando. Bien. Y creo que es un tema que con los testeos hay que incorporarlo también. José, quiero que después me digas... Pero para ponerlo arriba de la mesa para intercambiar. Ayer cuando escuchabas la conferencia de Delgado, hoy cuando leías los titulares, ¿qué sensación te quedó sobre la extrema vulnerabilidad violatoria en algunos casos de los derechos humanos que se padecía
en aquellos sectores más vulnerables, que son los de los viejitos, en casas que, mira, no quiero emplear ningún adjetivo impropio, pero la verdad, daba vergüenza esta situación planteada desde hace mucho. ¿Cuál fue tu primera reacción? Me lo respondés en un ratito, por favor, José, porque además quiero ir a la palabra de Connie Hughes para seguir equilibrando las participaciones de ustedes. Conrado. Sí, yo, primera cosa, celebro que el presidente de la República haya recurrido sin ninguna referencia a antecedentes políticos de ninguno de los tres integrantes a tres destacados académicos. Obviamente me parece muy bien además que sean jóvenes en la versión uruguaya, que tenía en la política o ha tenido en una época en la política a figuras más grandes que yo. Por lo tanto, celebro, felicito y estoy muy satisfecho y tranquilo. Hemos podido leer una entrevista al doctor Henry Cohen en el día de ayer en el diario El País. Hemos leído en el semanario Búsqueda en Contratapa una entrevista al ingeniero Fernando Paganini. Hemos escuchado una estupenda entrevista de televisión al doctor Radi, al microbiólogo y médico doctor Radi, y en todos los casos uno se siente con gran tranquilidad. Entonces, la primera cosa es, qué bueno que estos señores, porque además no es un tema de personalismo, están liderando un grupo, y nos lo contaba el doctor Cohen, y lo contaba por su lado en alguna de las entrevistas Paganini, están coordinando la acción de decenas de gente del mundo de la academia. Bien. Que estamos tratando, estudiando, ellos están haciéndolo. Yo leo las cosas que producen. Notable, Conrado, notable. Y estamos muy tranquilos. Está muy bien. Fito, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Bueno, bien, saludos ahí a la gente. Bien, bien. Saludos a todos. Exactamente. ¿Tenías alguna sensación más o menos respecto a las participaciones de los científicos? ¿No? Todo eso me entusiasma mucho. Déjame decir primero dos palabras sobre el tema Sotelo. Muy interesante la entrevista. Desearle mucha suerte a Gerardo Sotelo. Muy interesante lo que decía Pepe Vallardi. Soy un gran hincha de la JUTEP. Entonces, que las cosas pasen por JUTEP, una de las esperanzas que yo tengo para los próximos años, en que confío en el fortalecimiento institucional de este país, es que se fortalezca la JUTEP. Entonces, bienvenida a la intervención de la JUTEP en este caso y en todo lo que corresponda. Se vio sorprendido. Me quedé pensando... ¿no? En la sombra se vio como sorprendido. Sí, ¿no? se quedó atento escuchando. Y esto es una percepción, ¿no? Pero de su respuesta hay que ver también cómo sigue ahora en los próximos meses. Es cierto que ahora la campaña a las departamentales está congelada, pero sin duda que creo que estamos en mayo y van a ser el 27 de septiembre, o sea que la campaña se va a tener que retomar cómo tendrá que hacer en breve. Como el agua caliente y fría, si ve que no funciona, dar marcha atrás y quedar con el cargo en suspenso. Yo me quedé con la sensación de que si fuera por él, no sé si no abandona ese barco de las municipales, ¿no? Pero claro, eso depende de un compromiso también que ya está asumido y que no depende de su propia voluntad, ¿no? Claro. Yo no tengo idea de cómo va a manejar eso. Me quedé pensando en la pregunta que vos hacías, Viviana, respecto al tema de la designación y cómo sucede en otros países. La verdad que habría que pensar si la mejor manera de designar al director de los medios públicos es la que tenemos. ¿Y cuál sería para ti la óptima? Recién Gonzalo Terra me decía que en otras partes del mundo se lo designa el Parlamento por mayoría, por ejemplo, podría ser por mayoría especial, como se designan otros altos funcionarios de este país. Y que no coincida con el periodo de gobierno. Pero por ejemplo, ¿no? Es decir, solemos tropezar en este país con la piedra de la partidización y hay cargos que son de la más, extraordinariamente delicados. El cargo que ocupará Gerardo Sotelo, yo creo que lo va a hacer muy bien, confío mucho en él. Creo que va a ser un director de medios públicos y no de una coalición de gobierno. Vos le decías ser director del canal oficial o ser director oficialista. Yo pienso que ser director de un canal oficial, pero sería muy útil quizás repensar, entre tantas cosas que tenemos que repensar en términos institucionales en este país, capaz que repensar la forma de designación de tan alta jerarquía política. En la cancha se verán los pingos, como suele decirse. Y el tema del grupo asesor me quedó pendiente. Sí. ¿Tengo tiempo de festejarlo? Bueno, aplaudo. A ver. Sí, y aplaudo, sí. Porque, mirá, hará más o menos unos 20 años que me interesa el vínculo entre los técnicos y la política. A ver, simplificando, ¿no? Están mal las democracias que ignoran a los expertos y están mal las democracias que le dan demasiado poder a los expertos.
otra vez, ¿no? Tenemos que navegar por el punto medio. A mí me gusta cómo está manejando el gobierno este aspecto, el tema de la pandemia en general, y este equilibrio entre lo político y lo técnico, entre lo político y lo científico, ¿no? Hubo reclamos de la Corporación Médica, que es muy prestigiosa, a través del sindicato, los comentamos acá, del Sindicato Médico del Uruguay, de una cuarentena general, y el gobierno dijo no. Pero escuchó a los médicos, pero dijo no me convence. Y ahora arma un grupo técnico muy prestigioso, muy sofisticado, muy conectado con la academia uruguaya y con la academia en el mundo. Me parece que está muy bien. Bien, hoy con Viviana en Telenoche mencionábamos esta situación de circunstancias delicadas en el sistema de atención a los ancianos a través de las residencias. Viviana, manejabas allí algunos datos, algunas cifras, por ejemplo, es una absoluta minoría el número de establecimientos que están regularmente establecidos. Sí, son unos 40 en 1.200, o sea, realmente es ínfimo. Déjame decirte dos cosas. Una es que además de la situación de los residenciales, en los últimos días el COVID-19 llegó al asentamiento del Monarca y ahora también llegó al sistema carcelario a través de un cuidador, de un policía. Un guardia cárcel. No es un policía, en verdad, claro, es un guardia cárcel. Por lo tanto, que tiene contacto con determinada cantidad de reclusos allí en el penal de Libertad. Llegó a los lugares más complicados para llegar. Exacto. Y lo otro que me parece importante es que en las últimas horas hubo mucha polémica con respecto a esto de los residenciales y la verdad es que, y acá es una opinión, me da mucha lástima y me enoja mucho que haya gente que se haga creer que se desayunó ahora con este tema, porque es un tema de larga data, es un problemón. La tercera edad en este país es un problemón, nadie le ha hincado el diente. Yo sé que con el sistema de cuidados se ha enfocado en los asistentes personales, pero los residenciales son un problema. Y quienes pueden pagar los buenos residenciales en este país es la clase alta, porque salen muy caros. Muchas gracias, Viviana, porque sobre esto, luego de la pausa, responderán José Bayardi y Conrado Hughes en este tramo de Todas las Voces, edición especial con Telenoche. Ya volvemos. El tema de los residenciales y las precarias situaciones en las que están la mayoría de ellos, responde José Bayardi. José. Sí, bueno, arranco con una apreciación que hacía Viviana, que creo que ha estudiado el tema. Respecto a la conferencia de ayer, voy a rescatar, por un lado, la posición del ministro Pablo Bartol. Lo del prosecretario, mi amigo Delgado, tuvo alguna picardía, porque lo de Pablo Bartol hizo referencia a que el tema de la situación de los residenciales tiene décadas, no es un tema del gobierno anterior. Y en el gobierno anterior, o en los gobiernos anteriores, se visualizó este tema, se generó la propuesta de los asistentes personales con el Sistema Nacional de Cuidados, que iba a atender en primer lugar a aquellas familias que tuvieran alguna situación de discapacidad familiar o adultos mayores que necesitaran asistencia. Porque lo que dijo Viviana es verdad. En realidad la atención de los adultos mayores muchas veces requiere, en lugares más o menos de buena calidad, de $2.000 a $3.000 para arriba. Y eso no lo pueden enfrentar la mayoría de las familias. Y acá hubo, durante este periodo, cuando nosotros llegamos al gobierno, prácticamente las habilitaciones eran nulas. No sé si llegaban a una decena. Y se empezaron a llevar adelante habilitaciones y a regularizar. Lo siguen en siendo muy hasta pocos hoy, casos se cerraron porque hay un... Sí, claro, yo no digo 40 que no. 1.200. Yo lo que digo que sigue siendo hasta hoy. Sí, yo lo sé, Viviana, pero así como tú hiciste esa investigación, hay que saber que en muchos lados, si se cerraban, ¿está bien? En realidad, esos adultos mayores, ¿dónde iban a quedar? En situación de calle, porque las familias no se podían asumirla. Tú sabes, si lo investigaste, y me dio la impresión que lo habías investigado, que esta era la situación en la que se estaba viviendo, por lo cual existieron muchos niveles de tolerancia. De hecho, en el periodo y la anterior coordinación entre el MIDES y el... 2 acá en Montevideo. Sí. Y todavía es un problema. Gente que estaba en esos centros, al día de hoy me dijeron hoy del MIDES que siguen siendo un problema. Sí, y la coordinación MIDES, Ministerio de Salud Pública, se instaló, porque ahora se presentaba como es de ahora, ya venía instalada desde el 2015 para profundizar en esta realidad de los centros
y las habilitaciones que vamos a entendernos muchas veces son exigentes en la cantidad de habilitaciones y no se pueden dar. Ya vemos que solo con la habilitación de bomberos, no sé si el Poder Legislativo hoy la tiene. Bien, José, sobre este punto, Conrado. Bueno, yo creo que hay que primero poner algunos puntos sobre las IES en la dimensión del problema. Efectivamente es un problema de larguísima data que a las pruebas nos remitimos. Hay 1.200 instituciones en todo el país, más o menos la mitad del interior, la mitad en Montevideo. Se produjeron problemas serios en 3 de ellos y el proceso de habilitaciones está en una fase totalmente no completa, al punto que en algún diagnóstico del propio Mides se habla de que habría un 10% que no están en condiciones de respeto a los derechos humanos. Pero hay que tener en cuenta que los viejitos, y me voy a contar, somos 500.000 en el Uruguay. 500.000. Los que están en los residenciales de larga duración son 15.000. Es decir, tenemos un problema serio con 500.000 de personas que están sensibles a un virus que no conocemos su malignidad, pero estaba mirando cifras hace minutos de Irlanda, que yo, promedio de los fallecidos 81 años. Entonces, tenemos que encarar el tema de los residenciales como obviamente una urgencia para evitar ver lo que hemos visto en lugares del mundo desarrollado, donde el tema del trato de los ancianos es seguramente mucho mejor que acá, como hemos visto en películas y hemos leído en libros, pero la mayoría de los ancianos viven solos por sus medios, la mayoría de ellos lo puede hacer, y además otros viven anexos a las familias, como nos contó ayer el secretario delegado. Muchas gracias, Conrado, también a José. Este es un tema de múltiples dimensiones además, porque acá no es que esté comprometido simplemente un partido, es un sistema de partidos, porque desde la denuncia, por ejemplo, necesaria, ¿no?, hasta quien ejecuta las políticas, hasta las propias familias a veces. Y es un tema que no debería de empezar ni terminar con el COVID, porque sí es cierto que esta pandemia, lo que muestra Europa es que la mitad de los fallecidos en esta edad estaban en residenciales. Entonces ahora es un problema y grave, pero también es un problema cuando esto no esté. Las crisis tienen lados buenos, por dolorosas que sean, o dramáticas que sean como esta, ¿no? Un lado bueno que permite visibilizar desgracias, ¿no? Desgracias y dramas que ocurren en la sociedad. Y lo que ocurre en la sociedad hace mucho tiempo con el tema de los residenciales es grave. No es que el Frente no lo supiera, ha hecho lo posible. Lo que pasa es que resolver los problemas de una nación no es soplar y hacer botellas, es dificilísimo, ¿no? No generemos demasiadas expectativas respecto a cómo se puede resolver el problema de los residenciales, va a llevar mucho tiempo resolverlo, y en general respecto a cómo se pueden resolver los problemas sociales de este país. El Frente pensaba que era fácil de resolver las cosas, gobernó 15 años y no pudo resolver los problemas, algunos son graves. Y se agravaron como los asentamientos. Bien, ¿terminaste, Conrado? Fito. Sí, es un llamado de la paciencia, porque todos los elencos de gobierno nuevos piensan que se pueden resolver las cosas y después es mucho más difícil resolverlas de lo que parecía a priori. Fito Garcés, muchas gracias. Viviana, como siempre. También saludo a José y a Connie desde aquí. El reencuentro será en estas ediciones especiales el próximo lunes. Que pasen todos muy bien.